La gente siempre quiso que yo fuera sentimental sobre las carreras, que hablara del romance de la velocidad, de la pasión incontrolable, de esa conexión mística entre hombre y máquina, que los periodistas adoran describir con palabras bonitas. Yo nunca fui ese tipo de persona. Para mí un coche de carreras era una herramienta, un instrumento mecánico compuesto por miles de piezas que debían funcionar correctamente para producir un resultado. El romanticismo no te hace más rápido, y esa es la razón por la que hoy quiero hablar sobre los 5 mejores pilotos para mí. Empiezo por el principio, por el hombre que estableció las reglas de lo que significaba ser un piloto completo de Fórmula 1 antes de que la mayoría de nosotros naciéramos, Juan Manuel Fangio. He estudiado a Fangio con la misma meticulosidad con la que estudié los datos de mis propios coches. No por nostalgia ni por reverencia automática hacia el pasado, sino porque quería entender objetivamente si su reputación estaba justificada por los hechos o inflada por la mitología que inevitablemente rodea a las figuras de épocas remotas. Mi conclusión después de ese análisis fue inequívoca. La reputación de Fangio no solamente estaba justificada, estaba subestimada. 5 campeonatos mundiales en 7 temporadas completas. Eso es un porcentaje de éxito que ningún otro piloto en la historia ha igualado proporcionalmente. Ni Schumacher con 7 títulos en 17 temporadas completas, ni Hamilton con 7 títulos en 17 temporadas. Fangio ganó el campeonato en el 71% de las temporadas que disputó completas. Ese dato por sí solo debería cerrar muchas discusiones que la gente insiste en mantener abiertas. Pero los números, por impresionantes que sean, no capturan lo que realmente hacía extraordinario a Fangio. Para entender eso necesitas examinar las condiciones bajo las cuales consiguió esos resultados. Los coches de los años 50 eran fundamentalmente diferentes a los que yo conduje y exponencialmente diferentes a los actuales. No tenían cinturones de seguridad dignos de ese nombre. Los frenos eran de tambor, con una capacidad de deceleración ridícula comparada con cualquier estándar posterior. Los neumáticos ofrecían niveles de agarre que hoy serían considerados inaceptables para un coche de calle convencional. Las suspensiones eran primitivas, la aerodinámica era prácticamente inexistente, y los circuitos eran trazados por carreteras públicas bordeadas de árboles, postes de teléfono, casas, espectadores parados al borde del asfalto sin ninguna protección, y cunetas que convertían cualquier salida de pista en un evento potencialmente mortal. En esas condiciones, donde el margen entre el control y el desastre era microscópico, Fangio dominó de una manera que desafiaba la lógica. No dominó teniendo siempre el mejor coche. Ganó campeonatos con Alfa Romeo, con Mercedes, con Ferrari y con Maserati. 4 constructores diferentes. Eso significa que su rendimiento no dependía de una máquina específica, dependía de él. Lo que más me impresiona de Fangio desde un punto de vista técnico es su capacidad de adaptación. Cada constructor tenía una filosofía de diseño diferente. Los coches se comportaban de manera distinta en cada aspecto fundamental. La distribución de peso era diferente. La respuesta del motor era diferente. Las características de frenado eran diferentes. Un piloto que dominaba con un coche de motor delantero necesitaba recalibrar completamente su enfoque cuando se subía a uno de motor trasero. Fangio no solamente se adaptaba, dominaba con cada coche que conducía. Eso indica un nivel de versatilidad técnica que solamente los pilotos más excepcionales poseen. Ahora voy a hablar de alguien a quien conocí bien. Demasiado bien quizás. Alguien con quien la relación fue tan compleja que todavía hoy, años después de que ambos dejáramos de competir, me resulta difícil separarla en categorías simples de amistad o rivalidad. La verdad es que fue ambas cosas simultáneamente, y ninguna de las dos completamente. Alain Prost. Lo que hacía a Alain tan extraordinariamente difícil de batir no era algo que pudieras señalar con el dedo y decir aquí, esto es lo que lo hace especial.
No era espectacularmente rápido en la forma en que Senna era espectacularmente rápido. No atacaba cada curva con la agresividad visible que otros pilotos exhibían. No producía momentos de pilotaje que hicieran que los espectadores saltaran de sus asientos. Lo que hacía era algo mucho más sutil y mucho más devastador. Ganaba carreras sin que pudieras identificar exactamente cómo lo había hecho. Yo soy un hombre analítico. Me gusta entender los mecanismos detrás de los resultados. Cuando un piloto me superaba, necesitaba comprender por qué. Necesitaba identificar el área específica donde había sido mejor para poder trabajar en cerrar esa brecha. Con la mayoría de los pilotos, ese análisis era relativamente sencillo. Este piloto me superó en velocidad pura en las curvas de alta velocidad. Aquel otro piloto gestionó mejor los neumáticos en la segunda mitad de la carrera. Las respuestas eran claras y las soluciones identificables. Con Alain no funcionaba así. Podías analizar cada sector de cada vuelta, comparar sus datos con los tuyos, examinar cada frenada y cada aceleración, y frecuentemente no encontrabas la diferencia. No era más rápido en ningún punto específico. No frenaba significativamente más tarde, ni aceleraba significativamente antes. No tomaba líneas radicalmente diferentes. Y sin embargo, cuando sumabas todas esas pequeñas diferencias, casi imperceptibles, a lo largo de 60 o 70 vueltas, el resultado era que Alain estaba delante. Quizás por 3 segundos, quizás por 5, pero delante. Esa eficiencia invisible era su arma más letal, porque no podías contrarrestarla con una sola mejora. No podías decir, voy a frenar 1 metro más tarde en la curva 4 y eso me dará la ventaja que necesito. La ventaja de Alain estaba distribuida en cientos de pequeñas decisiones correctas acumuladas durante toda la carrera, y para igualarla, necesitabas mejorar en todo simultáneamente. La temporada de 1984 fue la demostración perfecta de esto. Yo estaba volviendo a la Fórmula 1 después de 2 años de retiro. Mi condición física no era la de un piloto en su plenitud. Mis reflejos habían perdido algo de esa fracción de segundo que marca la diferencia al más alto nivel. Y enfrente tenía a Alain Prost en el momento más álgido de su carrera, conduciendo con una consistencia que habría desmoralizado a cualquier competidor menos obstinado que yo. Alain ganó 7 carreras aquel año, yo gané 5. Él acumuló más puntos brutos que yo, pero el sistema de puntuación vigente, que contabilizaba solamente los mejores resultados, me favoreció. Terminé el campeonato con medio punto más que él. Medio punto. En toda una temporada, 4 campeonatos mundiales, 51 victorias y una carrera donde cada resultado fue el producto de decisiones calculadas ejecutadas con una precisión que pocos pilotos han igualado. Alain Prost no fue solamente uno de los mejores pilotos de la historia, fue probablemente el competidor más inteligente que este deporte ha conocido, y competir contra esa inteligencia fue el mayor desafío analítico de toda mi carrera. El tercer nombre en mi lista va a generar discusión, no porque sea controvertido incluirlo, sino porque la gente esperará que lo coloque primero. Esperarán que diga que fue el mejor de todos los tiempos, que su talento era sobrenatural, que nadie antes ni después alcanzó su nivel. Yo no voy a decir eso porque no creo que sea completamente preciso. Lo que voy a decir es igualmente significativo, pero más matizado. Y la verdad matizada siempre es más valiosa que la hipérbole simple. Ayrton Senna. Lo que hacía a Ayrton extraordinario era difícil de cuantificar con las herramientas analíticas que yo prefería utilizar, porque Ayrton operaba parcialmente fuera del territorio donde el análisis racional funciona. Había un componente en su pilotaje que no se podía reducir a datos telemétricos ni a comparaciones de tiempos sectoriales. Era algo más cercano a lo que los artistas hacen cuando trascienden la técnica y entran en un estado donde la creación fluye desde un lugar que el propio creador no puede explicar completamente. En clasificación,
Ayrton alcanzaba un nivel que desafiaba lo que el resto de nosotros considerábamos posible. 65 pole positions en su carrera. Un porcentaje de poles sobre carreras disputadas que era significativamente superior al de cualquier otro piloto de su generación. Y esas poles no eran el resultado de tener siempre el mejor coche. Muchas fueron conseguidas con maquinaria que no tenía derecho a estar en la primera posición de la parrilla. La diferencia la ponía él. Con una concentración absoluta durante esa vuelta crucial de clasificación que le permitía extraer hasta la última milésima de rendimiento disponible. Lo que me impresionaba técnicamente de Ayrton era su capacidad para operar a un nivel de riesgo que habría resultado catastrófico para prácticamente cualquier otro piloto. Los márgenes con los que trabajaba eran mínimos, más estrechos que los míos, más estrechos que los de Prost, más estrechos que los de cualquier otro piloto del pelotón. Y sin embargo, la mayoría del tiempo conseguía mantener el control dentro de esos márgenes imposibles. Cuando no lo conseguía, los resultados eran espectacularmente negativos. Pero esos momentos eran proporcionalmente escasos comparados con las veces que sus apuestas extraordinarias producían resultados extraordinarios. La lluvia era su territorio particular. Yo he conducido bajo la lluvia toda mi vida. Sé exactamente lo que implica. La reducción drástica de agarre que convierte cada curva en una negociación entre la velocidad deseada y la adherencia disponible. La visibilidad, prácticamente nula, cuando vas detrás de otro coche y el spray levantado por sus neumáticos crea una cortina de agua que te ciega completamente. La incertidumbre constante sobre las condiciones de la superficie, que pueden cambiar radicalmente de un metro al siguiente cuando la pista tiene zonas secas y zonas encharcadas entremezcladas. En esas condiciones, donde la información disponible se reduce drásticamente y las decisiones deben tomarse con datos incompletos, la mayoría de los pilotos compensamos la incertidumbre reduciendo nuestro nivel de riesgo. Es la respuesta racional. Si no sabes cuánto agarre tienes, operas con un margen de seguridad mayor. Eso te hace más lento, pero te mantiene en la pista. Ayrton hacía exactamente lo contrario. Bajo la lluvia, parecía aumentar su nivel de compromiso en lugar de reducirlo. Como si la incertidumbre, en lugar de inhibirlo, lo liberara de las restricciones que el pensamiento racional impone en condiciones normales. Conducía con una fluidez y una confianza que resultaban incomprensibles para quienes observábamos desde detrás, intentando mantener nuestros coches apuntando en la dirección correcta. Donington, 1993, es probablemente el ejemplo más extremo. Bajo una lluvia torrencial, en la primera vuelta, Ayrton adelantó a prácticamente medio campo para pasar de la quinta posición al liderazgo de la carrera. No fue simplemente un arranque agresivo aprovechando el caos de la salida. Fue una exhibición de pilotaje en mojado tan superior al resto que parecía pertenecer a una categoría diferente del deporte. Los otros pilotos en esa vuelta, incluyendo a Prost, Hill, Schumacher y Wendlinger, eran todos pilotos extraordinarios. Ayrton los pasó como si fueran aficionados de fin de semana. Eso no debería ser posible. Pero ocurrió, y ocurrió porque Ayrton poseía una sensibilidad para las condiciones de baja adherencia que estaba más allá de lo que la experiencia o el entrenamiento pueden producir. Era innata, formaba parte de su programación fundamental como piloto. Ahora bien, debo ser honesto sobre un aspecto de Ayrton que algunos considerarán controvertido. Su toma de decisiones bajo presión competitiva directa no siempre fue ejemplar. Hubo momentos donde su intensidad competitiva sobrepasó los límites de lo aceptable. Suzuka 1990, donde deliberadamente colisionó con Prost en la primera curva para decidir el campeonato a su favor, fue un acto que no puedo defender independientemente de las justificaciones que él posteriormente ofreció. La grandeza en el pilotaje no justifica la irresponsabilidad en la conducta, y Ayrton, en momentos específicos, cruzó esa línea. El cuarto nombre me lleva a una generación posterior a la mía.
A un piloto que vi evolucionar desde su debut hasta convertirse en el competidor más dominante que la Fórmula 1 moderna ha conocido. Un piloto cuyo enfoque de la competición reflejaba muchos de los principios que yo mismo defendía, pero llevados a un nivel de ejecución que superaba lo que yo fui capaz de alcanzar. Michael Schumacher. Cuando Michael apareció en la Fórmula 1 en 1991, yo ya estaba fuera del coche desde hacía varios años. Mi carrera como piloto había terminado después de 1985, pero seguía involucrado en el deporte como consultor, analista y eventualmente como parte del equipo directivo de varios proyectos. Esa posición me permitía observar a los pilotos desde una perspectiva diferente, no como rival que necesita encontrar debilidades explotables, sino como evaluador que busca comprender las fortalezas fundamentales que hacen excepcional a un competidor. Lo que identifiqué en Michael desde muy temprano fue algo que me resultaba familiar porque yo mismo había intentado practicarlo durante toda mi carrera. Un enfoque sistemático de la competición. Michael no dejaba nada al azar. Cada aspecto de su rendimiento estaba planificado, medido, optimizado y constantemente revisado. Su preparación física era superior a la de cualquier otro piloto de su generación. Su trabajo con los ingenieros tenía una profundidad técnica que rivalizaba con la de los propios diseñadores. Su capacidad para mantener un nivel extraordinariamente alto de rendimiento durante toda una temporada, sin los altibajos que incluso los mejores pilotos experimentan normalmente, era el resultado de una disciplina profesional que redefinió los estándares de la industria. Yo siempre creí que el talento sin método es talento desperdiciado. Michael encarnaba esa filosofía mejor que cualquier otro piloto que yo haya observado. Tenía talento natural abundante, por supuesto. No llegas a ganar 91 grandes premios sin una habilidad innata excepcional. Pero lo que separaba a Michael de otros pilotos igualmente dotados era la estructura que construyó alrededor de ese talento. Un sistema de preparación, análisis y ejecución tan riguroso que convertía cada fin de semana de carrera en un ejercicio de eficiencia maximizada. Su periodo con Ferrari, entre 1996 y 2006, fue la demostración más completa de lo que un piloto puede lograr cuando combina talento excepcional con un equipo dedicado exclusivamente a apoyar su rendimiento. Michael no simplemente condujo para Ferrari, reconstruyó Ferrari a su imagen, trajo ingenieros de confianza, estableció protocolos de trabajo que no existían previamente. Creó una cultura de perfeccionismo que transformó una escudería históricamente caótica en la máquina más eficiente de la Fórmula 1. Los 5 campeonatos consecutivos entre 2000 y 2004 fueron el resultado natural de ese proceso. No fueron simplemente victorias deportivas, fueron la culminación de un proyecto meticulosamente diseñado y ejecutado durante años. Cada título construía sobre los cimientos del anterior. Cada temporada incorporaba las lecciones aprendidas en la precedente. Era ingeniería aplicada a la gestión de un equipo de carreras, con Michael como el elemento central alrededor del cual todo giraba. Lo que distinguía a Michael en la pista, desde un punto de vista puramente técnico, era su capacidad para mantener un rendimiento de clasificación durante toda la carrera. Muchos pilotos producen una vuelta espectacular en clasificación, pero luego no pueden sostener ese ritmo durante una distancia de carrera completa. Michael podía. Sus stints eran brutalmente consistentes, vuelta tras vuelta en tiempos casi idénticos, sin fluctuaciones significativas, sin vueltas perdidas por desconcentración o fatiga. Esa metronomía era aterradora para sus rivales, porque significaba que cualquier ventaja que consiguieras sobre él debía mantenerse activamente durante toda la carrera. Un momento de relajación y Michael estaba ahí, recortando la diferencia con esa consistencia implacable que era su firma. Su adaptabilidad a condiciones cambiantes también merece reconocimiento particular.
El Gran Premio de España de 1996, su primera victoria con Ferrari, fue conseguido bajo lluvia torrencial en un coche que claramente no era el más rápido del campo en condiciones secas. Bajo el agua, Michael extrajo de aquel Ferrari un rendimiento que no debería haber sido posible y ganó por más de 45 segundos al segundo clasificado. Esa actuación demostró que no necesitaba el mejor coche para producir resultados extraordinarios. Necesitaba condiciones que amplificaran la diferencia entre su talento y el del resto. Lo que también valoro de Michael es algo que la gente frecuentemente no reconoce: su contribución a la profesionalización del deporte. Antes de Michael, muchos pilotos trataban la Fórmula 1 como una actividad que ocurría los fines de semana. Entre carreras, sus rutinas de preparación eran a menudo inadecuadas para las demandas del deporte moderno. Michael cambió eso, estableciendo un estándar de profesionalismo que obligó a todos los demás a elevarse o quedarse atrás. Cada piloto que llegó después de Michael heredó un nivel de exigencia profesional que él fue el primero en establecer. Dicho esto, cualquier conversación sobre los mejores de la historia que no incluya a Michael Schumacher es una conversación fundamentalmente incompleta, y cualquier persona que intente minimizar sus logros basándose en la superioridad de su coche durante ciertos periodos demuestra una comprensión superficial de cómo funciona la Fórmula 1. El coche no conduce solo, nunca lo ha hecho, y los resultados de Michael fueron el producto de un talento excepcional potenciado por una ética de trabajo sin precedentes. Esa combinación merece un respeto que no debería necesitar justificación adicional. Y ahora llego al último nombre, al hombre que tomó los récords de Schumacher y los superó con una consistencia que pocas personas anticiparon: Lewis Hamilton. Lo primero que debo decir sobre Lewis es algo que muchos de sus críticos se niegan a reconocer: es genuinamente rápido. No rápido en el sentido de competente o suficiente, rápido en el sentido de extraordinariamente, excepcionalmente, indiscutiblemente veloz. Su velocidad natural detrás del volante pertenece al nivel más alto que la Fórmula 1 ha producido jamás. Cuando está en su mejor momento, cuando el coche funciona correctamente y las condiciones favorecen un ataque total, Lewis puede producir vueltas de clasificación que dejan al resto del campo buscando explicaciones que no existen. Pero lo que realmente me convenció de que Lewis merecía un lugar entre los más grandes no fue solamente su velocidad, fue su evolución. 7 campeonatos mundiales, más de 100 victorias, más de 100 pole positions. Los números son estratosféricos, pero como he dicho al principio, los números por sí solos no justifican una posición en esta lista. Lo que la justifica es la calidad del pilotaje detrás de esos números. Debo mencionar también algo que va más allá de lo estrictamente deportivo, pero que considero relevante para evaluar su impacto global. Lewis Hamilton ha utilizado su plataforma para promover cambios sociales que trascienden la Fórmula 1, la diversidad, la inclusión, la responsabilidad medioambiental. Esa búsqueda es la Fórmula 1. Todo lo demás es contexto. Si lo que escucharon hoy les provocó algo, si les hizo pensar distinto sobre algún piloto o si les recordó por qué este deporte importa más allá del espectáculo dominical, hagan algo concreto. Suscriban, no por mí, por las historias que vienen, y ustedes merecen escucharlas. Activen las notificaciones, porque lo próximo que tenemos preparado va a cambiar la forma en que ven este deporte. Nos vemos.